Programa online, conductor Arturo Romero, cámara 1, 160720. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare, lo escuche, lo defienda y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. El día de hoy nos da mucho gusto tener con nosotros a un extraordinario, una persona que deja en cada proceso que defiende la vida, que deja enseñanza a abogados, a litigantes, a público en general. Está con nosotros el maestro Arturo Calva. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, y desmesuradamente los comentarios hacia mi persona, dentro de los cuales son inmerecidos simple y sencillamente un ciudadano más, un mexicano más, como los miles, millones que tenemos desde el sur hasta el norte. Gracias por este recibimiento y los inmerecidos comentarios. Maestro, usted es dirigente, representante, es coordinador del Movimiento Nacional de Resistencia Civil Pacífica. Explíquenos qué es RCP. RCP es una esencia que viene de mucho tiempo atrás y es el pueblo. El pueblo que resiste a pesar de tantas lapidaciones, tantos golpes, tantas muertes, tantas pérdidas de familiares, resiste y piensa encontrar en México un México que realmente sea habitable para todos nosotros. Maestro, ¿qué cobertura brinda Resistencia Civil Pacífica a los ciudadanos y dónde precisamente realizan sus actividades? Se inició una protesta a través de lo que es el cobro de piso en autopistas nacionales. Un cobro de piso porque no son impuestos, porque ese dinero que están obteniendo particulares no está siendo invertido ni en la comunidad, ni en el estado, ni en la federación. Ese dinero está volando hacia las bolsas de valores, en donde actualmente los fideicomisos hablan que los beneficiarios son los integrantes del fideicomiso. México no forma parte de ese fideicomiso y ninguna persona, como el caso pudiera ser del actual presidente, está incorporada. Así iniciamos liberando, dando paso libre, artículo 11 de la Constitución, libre tránsito. No estamos obligados a pagar, cuando no es impuesto, una cantidad por trasladarte a otro lugar. Y la evidencia más fuerte en todos los tiempos ha sido que los servicios básicos en muchas de las veces están no en el mismo estado, en la localidad, sino que están en otro estado. Y las autopistas con un tiempo muy alto señalaban un traslado de estado con estado, y eso obligaba a pagar un adicional por salud, por ver a un familiar, por trasladarse a un centro de diversión, tener que pagar algo inmerecidamente porque los impuestos ya habían dado lugar a una carretera o a una autopista. Continuamos en esa parte. En la parte sur empezó a actuar mucha gente en contra del gasolinazo, en contra de los incrementos a la gasolina, en contra del IEPS. Un país que produce gasolina no puede tener a su pueblo con la gasolina más cara y la economía más pobre. Se continuó posteriormente sobre las situaciones que hoy es una verdadera urgencia. Cualquier ciudadano actualmente es remitido a una fiscalía. El ciudadano ya no sale. El ciudadano es, en el caso, trasladado a un penal. Y en el penal, a través de lo que es el nuevo sistema de justicia oral, pues hemos estado conociendo las grandes injusticias. Así es. Son sentenciados sin haber cometido el delito, sin conocer el delito. Se les propone deshonestamente, lo decimos, deshonestamente por el Poder Judicial a través del juez, un juicio abreviado. Se les presiona con el Ministerio Público señalando que es la única manera que van a tener de tener libertad. Algo que no consiente y no está dentro de la ley contemplado, porque se le tendría que probar con todo lo que establece un juicio, que son pruebas científicas, que él cometió un delito. Ya ha cometido el delito, hay beneficios establecidos en una ley nacional de ejecución penal. No tenían que ser pronunciados y señalado y presionada a la persona para decir, si usted dice
que es culpable, le vamos a reducir la pena, le vamos a dar beneficios y usted se la va a llevar muy bien. Eso no debe de ser la justicia. Maestro, existen en México, como nosotros estamos en el ambiente, existe en México la construcción y la fabricación de carpetas de investigación. Es algo que el público que nos está viendo lo vive diariamente. Es una injusticia tan tremenda que vayas caminando por la calle, de la nada te sale un policía captor y te pone a disposición por un secuestro. Cambia la vida, cambia la perspectiva que tenemos de la justicia, y es ahí donde Resistencia Civil Pacífica, a través del maestro Arturo Calva, está acudiendo. Yo he visto, maestro, sus llamados en cada uno de los reclusorios del Estado de México, y me consta que cuando Resistencia Civil Pacífica se acerca a un reclusorio, pues la afluencia es enorme. La gente es por centenares se acerca a pedir ayuda por una violación a sus derechos humanos, por una fabricación de carpetas. ¿Cómo usted cómo ha respondido acerca de tanta solicitud que le llega por toda violación a los derechos humanos? Voy a ser muy preciso en este aspecto porque no es creíble en ningún término que una sola persona o un grupo como el nuestro, que es Resistencia Civil Pacífica, pueda atender aproximadamente una población constituida en 40,000 internos, personas privadas de la libertad. Nosotros nos hemos abocado a hacer el estudio analítico de cada ciudadano. El robo con agravante, que dice que lleva un arma, se está atacando el robo para poder establecer que esa tipificación de delito no lleva acorde los elementos que prueben que lo cometieron. Hemos alcanzado, a través de esta circunstancia, de atacar el delito como tal, el delito de un celular, ejemplo. Sí. La persona que le roban el celular mágicamente ve a un policía ministerial. La persona que supuestamente le roban el celular nunca acredita la propiedad del celular. El número del celular tampoco aparece dentro de la carpeta. La identificación que presenta como víctima siempre difiere con la firma en la denuncia. Nunca es la misma firma la identificación en el INE, como ejemplo, que es la básica, con la que plasma en su denuncia. De ahí nos seguimos a la parte más lamentable. Se habla del registro cuando ingresan a la Fiscalía, o el Registro Nacional de Detenciones, que ahora ya es a través de internet. Ya se tendría que tomar inmediatamente, desde que lo conocen, el registro y el tiempo que llega a una fiscalía ante el Ministerio Público. Bueno, es increíble que el familiar lo encuentre aproximadamente después de 15 días, o de 10 días, y cuando lo encuentra va en la segunda etapa de un juicio oral. Cierto, maestro. En donde ya le piden a él, en el caso, declárate culpable o presenta las pruebas correspondientes. Si dentro de la detención nunca obró la información al familiar, la representación jurídica, y esta persona, como todos los que existen actualmente dentro de penales, muy pocas veces, ellos nos pueden probar que tienen conocimiento de un delito. La persona que no ha cometido un delito, pues no se asusta, no sabe ni qué está pasando a pesar de tanto golpe, y cuando le dicen, ¿qué pasó? Pues no sé, yo no sé qué pasó. Su representación legal, el abogado, dame pruebas. ¿Pero pruebas de qué? Es que robaste el Titanic, robaste la Torre Latino. Pues nada más abren los ojos y dicen, no sé si sea estampita, no sé si sea una foto o algo parecido, pero yo no robé nada. Y con eso el abogado público, el abogado privado, lo único que hice, si no tengo elementos acordes, lo único que te puedo sugerir es que te declares culpable. Bueno, toda esta recopilación en tantas carpetas la hemos presentado a la Presidencia de la República. Se generó, por esta presión que hemos hecho de justicia real, una unidad de atención a la justicia en la Secretaría de Gobernación. Se están realizando estudios sobre las peticiones de cada ciudadano en cada carpeta, sobre el desarrollo, primero, de la detención, de la prisión y en el caso, la sentencia que algunos ya tienen. Eso es lo como hemos estado trabajando, ubicando el delito. Es más fácil atacar el delito porque atrás del delito ellos han estado estableciendo que son 1,000, 2,000 o 5,000 personas.
robo de vehículo, casualmente todos los vehículos que se están robando son acreditados en propiedad con una carta factura que tiene vencimiento a 30 días y son del año 2019. El evento o el supuesto robo se da en 2020, pues ya no tiene validez. Pero ellos acreditan una propiedad con este tipo de documentos. La siguiente, se conoce totalmente que el vehículo es de la agencia automotriz, tendría que venir la agencia o en el caso la aseguradora. Nunca se presenta. La víctima que dice ser a quien le quitan el vehículo aparece en carpetas en el juzgados distritales de Tlalnepantla, de Naucalpan, de Chalco, de Jilotepec, de Ecatepec, con las mismas carpetas. O sea, siempre es la misma víctima que le roban un vehículo en Naucalpan, como ejemplo, en Tlalnepantla, en Ecatepec. El vehículo es diferente, pero la víctima siempre es la misma. Se ha probado con las carpetas que existe un abogado público, defensor público, que ya falleció desde hace 12 años y aparece firmando, conociendo del delito y avalando la integración de una carpeta. Con estos elementos se ha mostrado ante la Unidad de Atención a la Justicia de la Secretaría de Gobernación que no procede la denuncia de robo, porque el simple hecho yo lo palpo de la siguiente manera. A mí cuando me han robado un vehículo me dicen que tengo que hacer una situación de 5 llamadas, Policía Federal, Locatel y otro tanto. Ya con esos reportes yo me tengo que presentar y acreditar la propiedad con la factura, una identificación vigente, INE, pasaporte o cédula profesional. De ahí no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el expediente de todas las denuncias que hay de robo de vehículos generalmente se persona siempre la agencia o en el caso de la aseguradora y lo primero que dice, soy la responsable, me encargo de esto, ya no sé qué pasó. Pero para el caso de los probables o supuestos robos de vehículos actualmente en el Estado de México, siempre se encuentran a los ministeriales. Siempre hay una persecución en una huida de 2 cuadras. A ver, maestro, cada vez que entramos a una audiencia los abogados, invariablemente no hay otro supuesto ni otra teoría del agente acusador, Ministerio Público. Siempre te dicen, después del robo, a unos metros se encontraba la unidad de los policías captores que son los policías municipales, estatales o cualquier cuerpo de seguridad. Así es. En todas las carpetas, en todas, se dice que minutos después del robo aparece la patrulla. Cuando nosotros sabemos, y todos sabemos, y usted que nos está mirando, sabe que cuando se ejecuta un robo o un latrocinio o una violación a unos derechos humanos, no aparecen patrullas. Nunca hay No hay policíaco que por lo menos te brinde la posibilidad de una primera atención. Generalmente a quien le roban un vehículo real, lo golpean siempre. Maestro, háblenos qué es lo que está sucediendo en el Estado de México respecto a esos actos violatorios que el Pacto de San José lo consagra, lo protege y lo castiga. Los tratados internacionales donde México es parte no castigan la tortura. ¿Existe en México la tortura? ¿Qué sabe de ello, maestro? Pues sus experiencias. Bastantes. Tenemos en el caso muchas personas que han tenido traumatismo craneoencefálico por la situación que viven dentro de la galera o antes de llegar a la galera. No es por una declaración, es por cuánto me puedes dar. Si no me das dinero en este momento, te mato. Hay embolsados por parte de titulares de las unidades de fiscalía, de la fiscalía, que participan en esto. Y hay evidencia total dentro de juicios en donde el mismo juez percibe que vienen golpeados y dentro del señalamiento de la causa por parte del Ministerio Público nunca alude la circunstancia de la presentación de golpes. Así es. Se ha dado y tenemos un caso palpable en donde el juez recibe a unas personas por un supuesto robo de un celular, en donde el juez concluye que él no puede vincular a proceso y señala una detención ilegal porque nunca han manifestado que presentan tortura, daño físico, golpes
y que la parte más elemental es de suspicacia hacia el trabajo de ese Ministerio Público. No aparece el número o nunca dice el número del teléfono celular que le roba a la persona. Después no presentaba identificaciones para acreditar en principio su personalidad y posteriormente acreditar la propiedad del bien. ¿Y qué pasa después de todo vamos a decir, estas suspicacias, esta carencia de elementos sustentatorios? Que el mismo juez determina la creación de una carpeta por todas estas inconsistencias durante el proceso. El audio. Determina que tiene que ser en un momento dado investigado en el caso el elemento policíaco que estuvo con estos detenidos y que los agredió. Da la libertad, pero lo que nosotros le exigimos constantemente al Consejo de la Judicatura es que no es suficiente que ellos digan: en este momento se otorga la libertad porque fue una detención ilegal y porque dentro de lo que está manifestando la carpeta de investigación a cargo de un Ministerio Público nunca ha manifestado las agresiones o las lesiones a los imputados. Bien. Pero, y quiero ser muy claro en la última parte, Adelante, maestro. y ahí es donde señala que se tiene que aperturar una carpeta sin detener al Ministerio Público, que está avalando los hechos de los policías, de un informe policial homologado. El Ministerio Público está tomando la posición de defender en el caso, la falsa declaración, la tortura y todo lo que conlleva ante el juez una mentira. Es lo que nosotros dentro del Consejo de la Judicatura vamos a tratar constantemente, porque estamos dentro, vamos a tratar constantemente de buscar la manera de que el juez complemente, de que se dé el caso que en una audiencia se detenga al Ministerio Público que conoce el evento siendo falso, conociendo los hechos de tortura y todavía presentándose ante el juez, señalándole y pidiendo inmediatamente prisión preventiva oficiosa, los artículos tales con la agravante tal de tal elemento y retirándoles al padre de familia en un hogar, al hijo, a la madre o a la hermana, ilegalmente. Quita el audio, por favor. Bueno, maestro, sin duda nos van a ver muchos abogados, muchos compañeros y colegas abogados, y bueno, quiero decirles que pongamos atención a todo ese tipo de violaciones, porque a veces nada más nos concentramos en hacer una defensa técnica, y esa defensa pues es comparecer a situaciones de la audiencia de control de detención. Sin embargo, he tenido la oportunidad de platicar con el maestro Calva, y el maestro Calva tiene algunas ideas muy precisas que han funcionado mucho. Es por ello que la gente lo sigue, maestro, es muy seguido en las redes sociales, lo llaman mucho. Esas son tres estrategias de litigación que yo le he puesto atención al maestro Calva y que son muy funcionales, lógicamente prácticas, y tienen un fondo de defensa técnica muy específica. Una de ellas es en la audiencia de control de detención se hace una revisión a la medida cautelar. Sí. Ahí, maestro, tiene usted una técnica muy específica que ha resultado mucho en el Estado de México. Platícanos de ella, maestro. Quiero establecer y reafirmar, como he hecho siempre, yo no soy abogado, yo soy un simple ciudadano. Quiero ser el albañil más grande de mi país. Por carrera soy profesionista, soy contador público, y lo que yo digo en el caso de la modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es lo siguiente: ellos en la Fiscalía tienen la obligación de elaborar el dictamen de alta peligrosidad del ciudadano. Ese dictamen nunca va incorporado a la carpeta. Pero ¿qué pasa con la persona que, como todos hemos conocido, es una persona humilde, que es obrero, que tiene un trabajo en donde ha estado ininterrumpidamente arriba de 5 años, que tiene un domicilio o está radicado por más de 20 años y que tiene una familia? Si estos elementos se conocen dentro también del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo que es residencia, lo que es no alta peligrosidad,
lo que es el desconocimiento en un momento dado, hasta de conocer a la supuesta víctima, porque la víctima nunca señala que lo golpearon o que le tiraron un balazo, y en el caso favorece para que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no opere. Es una obligación del sistema de justicia nacional, o ahora acusatorio oral, que contemple lo que la Constitución establece en el artículo 18, y es muy claro: la prisión preventiva oficiosa tendría que generarse en un lugar especial, no tendría que llegar a población en donde lo primero que van a recibir es tortura por custodios, porque son nuevos, porque no conocen, porque son ingenuos, y después viene el problema con los de alta peligrosidad, que los vuelven esclavos de ellos. Las fajinas, lo que sigue después a tanta situación de agresiones. Y el artículo 18 es muy claro: siempre y cuando proceda prisión preventiva oficiosa, tendrá que ser en un lugar especial. Hoy en México, los 22 penales del Estado de México, tan tranquilamente podemos señalar, no existe esa área especial. Pero se deja de lado el aludir que son trabajadores, que tienen familia, que radican desde más de 20 años en el mismo lugar, son localizables y nunca han tenido una medida cautelar similar de prisión preventiva oficiosa. Eso es, son primos delincuentes supuestamente, porque ni el delito lo han cometido. Todos estos elementos tienen que llevar a cabo el favorecimiento ante el juez de modificar la medida cautelar. Somos claros y concretos: modificar medida cautelar no quiere decir que se acabe el juicio, pero es el primer paso que se tiene que señalar como beneficio mayor a una familia y al mismo Estado. El costo de cada interno para el Estado de México es de 3,000 pesos. Es de 3,000 pesos, y muy sanamente manejan estadísticas de que están combatiendo la delincuencia, y los ingresos son criminales a los diferentes centros penitenciarios. Pero, ¿y el presupuesto? Ahí entra el federal, están aportando para darle manutención, cuando la misma situación no se presenta a nivel federal. Las cárceles del fuero federal únicamente están al 40%. Bueno, maestro, ahí tienen una técnica de litigación, compañeros abogados, colegas. Realmente es muy importante, hay que poner mucha atención en este articulado de nuestra Constitución respecto a la prisión preventiva oficiosa, que no siempre debe de ser así, hay que ponerse a estudiar. Una más, maestro, he visto que ha tenido buen resultado sus técnicas de litigación respecto al sobreseimiento de la causa. Casi nada, es una figura que los abogados litigantes casi no la usamos, pero háblenos del sobreseimiento. El sobreseimiento es algo muy importante, porque el primer paso que tomamos nosotros es tratar de brindarle a la familia lo básico, a la persona que más quieren en el lugar que debe de estar, en su hogar, y que la investigación que se tiene que efectuar se efectúe con tranquilidad y sin daño. La siguiente: dentro de la misma investigación se puede concluir en una etapa inmediata, en una audiencia, por dos aspectos importantes. Resulta que la autoridad que le corresponde a la investigación debe de contemplar que todas las pruebas son científicas y deben de estar integradas desde la primera etapa y en la segunda etapa. Nosotros llegamos con todos los elementos probatorios en una persona X. El básico es el rastreo satelital del teléfono celular. El teléfono celular, al pedir el rastreo satelital, va a dar la ubicación total de esta persona. En ejemplo, en Chalco, y el delito se aduce que lo cometió en Ecatepec. En la hora en que se comete el delito en Ecatepec, se prueba que él estuvo en Chalco. Con esa circunstancia queda muy en claro que el delito nunca existió. El delito nunca existió por esta persona. Si se dio en aquel lugar, estando en Chalco, increíble, no puede tomarse como delito. Es la parte que nosotros hemos estado tratando ya, el sobreseimiento. Esa petición del Ministerio Público dentro del área de litigación, incidir con se llama coordinador, presentar los elementos y de inmediato, lo que nosotros hemos estado haciendo, y no lo recomiendo porque nadie lo va a hacer, es la denuncia penal de por medio, en donde nosotros aludimos el abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad, con los elementos que nosotros ya tenemos al alcance. ¿Qué son nuestros elementos al alcance? Lo que hemos señalado. No
pudo haber cometido el delito alguien que está en Chalco y el delito es en Ecatepec, o viceversa. Y ahí están las pruebas. No pueden debatir el rastreo satelital. De igual manera, los vehículos nunca se ingresan a las fiscalías y el vehículo también trae un rastreo satelital que ubica que nunca estuvo ahí. Las patrullas, de igual manera, las patrullas ya cuentan, la fatiga de trabajo, qué está haciendo si siempre los encuentran enfrente, qué está haciendo en ese lugar si su fatiga señalaba que era otra ubicación. Entonces, el sobreseimiento es una parte muy importante que debemos de, pues, actuarlo. Nosotros como ciudadanos imploramos a través de nuestras denuncias, porque es una imploración. Así es. Nosotros denunciamos y nunca se nos ratifica, nunca se nos llama, pero existe la denuncia penal como tal. Y estamos buscando, a través también de la promoción a la omisión o inacción o dilación a esa misma denuncia, que acuerde el Ministerio Público para poderlo nosotros impugnar. ¿Por qué tanto tiempo si el delito, cuando me lo imputan, no pasa o sobrepasa de 48 horas? ¿Por qué cuando soy acusado son 48 horas? ¿Por qué cuando soy víctima no opera el sistema de la misma manera? Pero el sobreseimiento, en los términos, todos tienen elementos que prueban que no cometieron o que no existió el delito. Maestro, es difícil liberar a los funcionarios públicos de tanta corrupción. La corrupción está en los huesos de institutos y de autoridades. Sin embargo, el que es víctima de estos abusos, su arma específica es la evidencia, son las pruebas. Esa es materia de la defensa, porque si bien es cierto, basados en el principio de buena fe y de lealtad, el Ministerio Público también tiene que aportar pruebas tanto de cargo y de descargo. Y de descargo, que se olvidan de ello. Se olvidan completamente. El Ministerio Público Así es un es. satélite que orbita para las dos partes. Así es, maestro. Es la representación social del Estado que escucha en un momento dado al asesor jurídico, porque es la parte que representa a la probable víctima. Pero también al abogado público o al abogado privado lo tiene que escuchar, lo tiene que, en el caso, considerar con sus pruebas. Y no se da el caso. Se erigen como verdugos y ellos establecen tiempo, señalan que sí y que no. Desechan pruebas de una manera criminal. Criminal desechan pruebas. Maestro, ¿qué es lo que recomienda a todas estas personas que están sufriendo, que están viviendo el día de hoy un abuso de autoridad, una fabricación de carpetas, una búsqueda, una persecución? ¿Qué es lo que puede recomendar, que son millones de personas nada más en el Estado de México? Mira, nosotros vamos a tomar el punto muy importante que tú aludías antecedente a esto, de la corrupción. Sí, maestro. Nosotros hemos declarado dentro de la Suprema Corte de Justicia que no pueden ser juez y parte. Que no pueden ser juez y parte, y ahí empieza la corrupción. El presidente de la Suprema Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura. Así es, maestro. ¿Cómo va a ejercerse la verdadera pulcritud o otorgamiento de justicia cuando soy Batman y luego soy Superman? No puedo formar parte de ser presidente del Consejo de la Judicatura y ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México. No puedo serlo. ¿Por qué motivo? Porque no estoy posibilitado en actuar en los dos tenores. Yo tengo que normar y en una tengo que supervisar, pero con otra figura. Ahí es donde nosotros hemos pugnado porque sea un consejo ciudadano compuesto por emblemáticamente los casos más altos de daño en un penal, que saquen a los familiares. Aquí podemos probar en cualquier parte que el mexicano que no tiene conocimientos, que no fueron a la universidad, es honesto. Le dicen, siéntese y haga esto, y lo hace, y espera que llegue para mostrar lo que hizo. Así es que estaría en buenas manos un consejo rector por ciudadanos, que sean los que escuchen lo que ocurrió en la audiencia X de la sala tal del distrito, o de la sala en Ecatepec, en Tlalnepantla. Esa es la primera parte. Ataca corrupción, que es lo más difícil de entender, que se le reclame hacia abajo
cuando nos dicen los policías y esto, no, porque los policías tienen arriba quien puede impedir que la corrupción o en el caso la impunidad permee de una manera muy alta. Eso es lo que en un momento dado queremos dejar en claro. Regresando a la pregunta final, ¿qué puede hacer toda esta gente? ¿Qué tiene que hacer esta gente? Como tal, lo único que podemos nosotros ofrecer y abiertamente es el que se acerque. Hemos promocionado en este tiempo de la pandemia, hemos promocionado más acciones que antes de la pandemia. ¿Por qué motivo lo hemos hecho? Porque el mismo sistema judicial estableció la situación de juicios a distancia o a través de sistema, internet, porque tenían que darle prioridad a las modificaciones de medidas cautelares, porque tenían que cuidar la vida de los internos y promover el cambio de prisión domiciliaria, digo de prisión a prisión domiciliaria, en algunos casos a los adultos mayores, a las madres que tenían bebés. Tenían que sacar a la madre, no nada más al bebé, y darle una modificación a esa prisión. Una prisión que tuviese rastreo electrónico, que tuviese en el domicilio ya la ubicación, se puede dar. Pero se privilegió el uso de estas audiencias electrónicas para ese sentido, para que se estableciera la protección a la vida de tantas personas que hoy en esos lugares no tienen gel, no tienen sanitización, no hay agua, no tienen jabón, no tienen un médico, no hay reconocimiento de temperatura, no nos hacen lo que nos hacen en dependencias, nada más trabaja el 30% del personal, porque los demás no se nos vayan a infectar por este gran conglomerado que se puede dar. ¿Y los penales? A ver, maestro, hablemos de esto. Nos da mucho gusto haber compartido el escrito que el maestro llevó a todas las instancias estatales y federales respecto a las personas que se encuentran internas en reclusorios y que están sufriendo las consecuencias ahorita del COVID. Es cierto que nosotros tenemos capacidades para podernos proteger, la sana distancia en la calle, pero ¿qué pasa con la aglomeración que está sucediendo en cada uno de los reclusorios del Estado de México? Nadie voltea a ver eso, nadie ha reclamado, nadie ha levantado la voz. Aquí el maestro Arturo Calva, su equipo de trabajo a través de Resistencia Civil Pacífica, ha llevado los oficios a las instancias dependientes del gobierno del Estado para que se garantice la seguridad, número 1, de los internos. Número 2, para que se logren las liberaciones, preliberaciones que deben de ser procedentes, porque ese es su derecho de la gente adulta mayor, de madres con internas. Pequeños e internos. Díganos a dónde ha llevado esos oficios, maestro. Los oficios se promocionan directamente a la Presidencia, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación, al mismo Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como una pretensión muy alta de preservar la vida de cualquier ser humano. Hoy en el mundo se preserva la vida, y en el Estado de México, como en todos los penales en el país, se han olvidado de ellos. Maestro, un gobierno que preserva y actúa en favor de la vida está haciendo un buen trabajo. En el Estado de México no lo tenemos así, no tenemos esa respuesta. Es cierto que hay gente en reclusorio que está cumpliendo su pena, pero también es cierto que tienen ellos derechos y que debe de ser respetado su liberación o su preliberación. Hay métodos, no estamos diciendo que salgan todos, estamos diciendo que hay métodos y uno de ellos es el brazalete electrónico. El rastreo electrónico que está contemplado también para audiencias. Esta medida, vamos a decir, de beneficio a un PPL, a una persona privada de la libertad, está vigente y está de años atrás. Y hoy resulta que con esta situación, pues se agiliza el otorgamiento de los brazaletes de las personas que lo obtuvieron en 2018. Es decir, maestro, había gente que podía salir en el 2018 y que hasta ahora, por su oficio, pudieron salir. Empezaron a tratar... El impulso que se le da. Sí, empezaron a tratar de mitigar esta situación con las personas que debieron de haber salido años atrás. Entonces, el engaño para nosotros no queda ahí. Hoy queremos decirles que toda esta lucha que se llevó a cabo, se logró que se emitiera la primera recomendación
del 2020 en mayo por parte de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México. Hasta 2020 se realiza la primera recomendación general y va para el gobernador, la Secretaría de Justicia y secuencialmente muchas dependencias en donde se exige el uso del cubreboca, la sana distancia, la utilización de los medios preventivos para el contagio, y es aceptada. En mayo es aceptada. Estamos en julio y todos sabemos que ningún PPL tiene cubrebocas. Se lava las manos 3 veces al día, lo pueden sanitizar o le pueden dar un medio alternativo si presenta temperatura, si presenta sintomatología. Hoy ningún médico ha reportado un tratamiento adicional, pero ya está la recomendación. La número 1 habla de la prevención dentro del Estado de México en penales y se logró por este impulso que se dio a través de familias. La segunda recomendación que se establece y que tampoco la rechazaron, que está vigente y vamos a darle término, es en el sentido de decir, las medidas son internacionales, son conocidas desde el mes de febrero, enero, que fueron los casos en Europa que motivaron la información a nivel mundial y señalaban que teníamos que prevenir un lugar propio para la probable población contagiada. En los penales nunca se realizó esto. Se peticionó en diciembre por nosotros que se formalizara el convenio de participación de universidades para el servicio social de médicos dentro de los penales, con las especialidades correspondientes en medicina interna, que es la que abarca todo, desde la diabetes, te puede diagnosticar también lo del cáncer a los inicios, la infección, pero promocionamos esto desde tiempos atrás y no lo tomaron. Esa segunda recomendación habla de las responsabilidades que hoy existen en 50 pérdidas de la vida de personas. En algunos casos presentaban diabetes mellitus. Ellos debieron de haber conocido a través del expediente y el dictamen de un médico que tenía un tratamiento para esa pandemia, porque también es pandemia, muere más gente por diabetes actualmente que por el COVID. Pero bueno, no lo han actuado, pero ya está la recomendación que fue hasta mayo. Aproximadamente el día 20 de mayo les entregaron la Comisión Nacional, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México, les entregó a todas las dependencias esta recomendación y fue aceptada. Por lo tanto, vamos a darle seguimiento a través de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que respondan a esa omisión y la responsabilidad en el daño a muchas familias. Ya fallecieron. Maestro, en este poco tiempo que hemos platicado, ya se encuentran varias opciones, varias propuestas. El llamado y el deseo que este video pueda duplicarse y replicarse ante todas las instancias y pueda llegar, por supuesto, ante la conciencia de las diputaciones federales para que puedan reformar, adecuar y atender todas estos problemas, estas diferencias de poderes entre un ciudadano común y corriente como somos nosotros a un ministerio público que sigue teniendo, aún con las reformas, el monopolio de la acción jurídica, de la acción penal. Maestro, ¿qué piensa usted de manera personal? ¿Es mejor una victoria obtenerla sin la pelea, sin competir? Es decir, por las vías pacíficas. Hoy Resistencia Civil Pacífica prueba a nivel internacional lo que vivió Mandela. Mandela alcanzó 30 años en cárcel, sale y no promueve la violencia en contra de quienes lo violentaron durante 30 años. Conocemos el caso de Gandhi, también internacional. Quitó al Imperio Británico de la India y nunca pidió lo contrario en contra del imperio. En México, en este país tan hermoso que tenemos, no hemos promovido uno solo de nosotros una agresión. La misma agresión que va a tener, la vamos a recibir. Estamos saturados de violencia, estamos completamente, pero diabéticos de sangre. Hoy nos dicen en las televisiones 6 muertos, 14, 20 asesinatos, 40 asesinatos, y los únicos que han muerto somos el pueblo. El pueblo no quiere matar a nadie. El pueblo lleva el camino que la ley establece. Para eso nos cuesta demasiado
demasiado todas las leyes. Aproximadamente son 370 leyes, aproximadamente porque no certifico el número concreto, pero son 370 leyes que a cargo tienen un titular, tienen un edificio, tienen trabajadores, presupuesto, que lo pagan millones de personas pobres. Los tenemos que utilizar. Es la única manera de engrandecer a un país como hoy se está haciendo. Una sociedad que ve al lado un penal donde muere mucha gente inocente, una sociedad que no levanta la mano para decir alto o no a la detención ilegal de una persona al lado, es una sociedad cruel, una sociedad que no debe ser mexicana. Nosotros tratamos de motivar el hecho de que ya levantemos la voz y que establezcamos el artículo 39. Todo se genera por el ciudadano. Por el ciudadano se genera una institución de justicia. Por el ciudadano se genera una institución fiscalizadora, una institución que lleve a cargo la administración de recursos. Por el ciudadano. ¿Cuándo entenderá un gobernador? ¿Cuándo entenderá un legislador? ¿Cuándo entenderá un juez, un magistrado, que su trabajo se lo deben a un campesino, a una señora que lava ropa, a una señora que todos los días, con 65, 70 años de encima, sale con un bulto a vender cualquier cosa para que todavía no se la paguen y la violenten en la vía pública? ¿Cuándo entenderá que por ellos tienen el puesto más grande con los salarios más respetables? Hoy no se les ha tocado un peso y esas personas que son muy humildes, ellas están perdiendo la vida por falta de comida. No permitas nunca, amable seguidor de esta página, no permitas que se cometa nunca una injusticia. Si está en tus manos ayudar a alguien, hazlo. Sé tú quien quita la piedra del camino. Eso es lo que es el principio básico de resistencia civil pacífica. Ayudan sin interés alguno. Nos consta y me consta que los servicios que ofrece Resistencia Civil Pacífica son gratuitos. Ayuda a la gente, puedes ayudarla a veces con una diligencia, a veces con un acompañamiento, a veces con unas palabras, pero muchas veces Resistencia Civil Pacífica ayuda a la gente primordialmente que está en situación vulnerable, la gente que no tiene dinero para pagar un abogado, la gente que no tiene dinero para pagar un acto de corrupción. Ahí está Resistencia Civil Pacífica. Resistencia Civil Pacífica se guía por 13 principios que me constata y que he podido constatar, que es el de ética, igualdad y libertad. Platíquenos de Resistencia Civil Pacífica en Ciudad Neza o en el Estado de México, maestro. Ciudad Neza, conglomerado de ciudadanos conocen la actividad en el artículo 3 de la Constitución. Las inscripciones no se deben de pagar a la educación primaria o básica. No deben de pagar inscripciones y ahí está Resistencia Civil Pacífica. También en ese mismo municipio hemos actuado en aplicación del artículo 21 constitucional, que habla que el Estado en una falta administrativa está obligado a reconocer un jornal de trabajo como pago de multa administrativa. Para el caso, si no tiene trabajo, tiene que ser trabajos a la comunidad. Eso está realizando Resistencia Civil Pacífica, que es el pueblo en esa, eso lo realizan en Ecatepec y eso se está llevando más arriba todavía. Se busca que esas casetas del circuito exterior mexiquense le ofrezcan al municipio de Neza el 1% del ingreso que tienen sobre el uso del territorio de este pueblo o de este grupo de personas. Así se busca distribuir la riqueza del territorio de los mexicanos. Sí, tienen derecho a invertir, claro, nadie se lo niega, pero también tienen la obligación de invertir y darnos una participación del uso de nuestro territorio. Fíjense tan profundo que son estos ideales, estos pensamientos de Resistencia Civil Pacífica, donde piensa no nada más en el poderoso o no nada más el que está siendo privado de la libertad, sino también en ese joven, en ese adolescente, en ese niño que en lugar de que Derechos Humanos esté defendiendo a un funcionario corrupto, no defiende cuando un niño se queda fuera de su escuela por falta de pago de inscripción. Esos sí son derechos humanos que deberían de ser protegidos. Resistencia Civil Pacífica lo está protegiendo desde ese joven que no debe de pagar por la educación laica y gratuita que brinda el Estado,
Así también la lucha constante que hace por las multas. A ti te cobran una multa y te detienen por haber hecho una falta administrativa y te hacen una cuenta hasta de más de 1,800 pesos, arbitrario, inconstitucional, ilegal. Resistencia Civil Pacífica está ahí para protegerte. Pero también a ustedes, nuestros amables seguidores, les consta que han visto la liberación de esas casetas. Bueno, basado únicamente en nuestro derecho constitucional de libre tránsito. Y es ahí también donde Resistencia Civil Pacífica está. Maestro, díganos, si usted pudiera escoger entre una cantidad de dinero o tener con usted a un buen amigo leal y honesto, ¿qué es lo que podría elegir? Las bendiciones más grandes que me han dado, me las han dado la gente pobre. El probable dinero que yo pudiera haber obtenido no me hubiera alcanzado para tener hoy la felicidad con la cual me desplazo en la calle. En la calle no soy agredido por nadie. En la calle hasta soy saludado por policías porque nos hemos ganado una distinción. Luchamos por todos y para todos. Y queremos precisar un momento que se está viviendo cruel en cuestión a la liberación de casetas. Nosotros promovemos a través de la presión de liberar las casetas el que la concesión se ponga a la vista del pueblo y se conozca que existe una cláusula que habla, como el día de hoy que tenemos promovido un documento ante Derechos Humanos y ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde están obligados a que por una situación de una eventualidad o cuestiones catastróficas se levanten las plumas. Hoy la pandemia viene desde el mes de marzo y los concesionarios siguen iguales le siguen grabando el alimento que llega muy caro, siguen grabando el transporte para personas que han venido a ver a familiares probablemente o que se han ido de la Ciudad de México al interior para tratar de minimizar este efecto. Ellos no están respetando esa cláusula que existe dentro de la concesión que habla que tienen que ser partícipes de este país en cuestiones de eventualidades. Esa cláusula exime del pago en estos tiempos del peaje en esos lugares. Y nosotros lo que promovemos y que en unos casos no podemos cuestionar, no justificamos, pero tampoco nos sumamos. Hay personas que por la necesidad llegan y botean, piden una cuota. No es Resistencia Civil Pacífica. Nosotros no pugnamos por el peso, nosotros pugnamos por el bienestar general. ¿Cuál pudiera ser el bienestar general? Que se abra a conocimiento de todo el pueblo que es una concesión de un servicio de operación de carreteras, en donde se enriquecen creando espacios para gasolinerías, restaurantes y todo lo demás, y a ellos se les dio nada más la operatividad de la cinta asfáltica. Se les dijo que tenían que poner vigilancia. Hoy la vigilancia la ejercita la Policía Federal y la pagamos nosotros. En lugar de tener un policía más cercano, lo ponemos en carretera, en donde el titular de la concesión no cuide esa carretera como una parte de su negocio. Es como si Sanborns nos pidiera policía y metiera a la Guardia Nacional dentro de Sanborns. Perdón por esta porquería de comentario, porque Sanborns no merece que esté en la plática. Pero bueno, lo que queremos oficialmente es que se abran las concesiones y veamos por qué motivo no existe el sistema, se llama Sistema de Información Vehicular de Afluencia, que graba la situación de pago hacia el Estado por parte de la concesionaria. Al no existir este sistema, la concesionaria da lo que quiera y si es posible no lo da. ¿En qué términos se les concesiona la autopista si son 15 años? La Ley Federal de Caminos y Puentes habla nada más de un periodo de 30. Hay autopistas como el circuito mexiquense que la tienen por 60 años. El motivo no existe porque no nos lo han dado a conocer. Corrupción. La corrupción. Eso es el artículo 11 que nosotros estamos peleando, que las concesiones se pongan a conocimiento del pueblo y que el pueblo decida. La consulta previa, libre, amplia e informada debe de perdurar por sobre el otorgamiento de concesiones. El beneficio no debe de ser a un particular que llega, y lo digo muy decentemente, con una mano adelante y una atrás, y sale con un emporio, un castillo y una fortuna inmensa, porque se le da la autopista ya hecha, porque se le dan las casetas instaladas, porque se le pone al policía, porque se le da el beneficio
de que no pague el IVA. Y elige la tarifa. El IVA no lo entrega y cobra IVA en carretera y no paga este impuesto que es federal. Y los asesinatos en carretera no los cubre su póliza de seguro. No hemos conocido en ningún informe que nos señale la autopista del Sol como ejemplo. Vamos muy largo. Señaló tantas eventualidades compuestas por tales familias a los cuales se les dio protección a través de la póliza de seguros número tal con tal cantidad, y que prueben públicamente que tienen esa protección para quienes pierden la vida en una autopista. Los robos que se están efectuando, sí, la mercancía ya lleva un seguro, pero resulta que se llevan el vehículo, la mercancía, y quien estaba en ese lugar como responsable es un concesionario. Debe de dar en un momento dado un informe y por qué motivo son las más peligrosas en el mundo nuestras carreteras. Roban, matan y no hay justicia ahí. Esto es artículo 11 de la Constitución. Fíjense, lo que hemos estado hablando no está nada lejano a la realidad que vivimos todos los días. Cada uno de ustedes es testigo de lo que se ha estado hablando el día de hoy. Nos gustaría continuar porque es toda la información. Creo que la información nos hace fuertes. Poder tener información, nos hace falta mucho de ello. Vamos a invitar y esperemos y deseamos que no sea la única vez que nos visite, maestro, que sean muchas más. Muchas gracias. Para que nos podamos informar. La información nos dará capacidades para podernos defender ante tanta arbitrariedad. Y bueno, maestro Arturo Calva, gracias por estar con nosotros. Este micrófono está abierto para usted, siempre es tu casa. Me da mucho gusto y más que me deje y que me permita ser su amigo, porque es usted una persona que a nivel nacional va a ser reconocida y ya es visitada por muchas personas. Maestro, ¿algún mensaje para podernos despedir de nuestro público? El mensaje es de mucho corazón para todas estas personas que nos han seguido en la transmisión, para que nos regalen el compartir, el difundir un poco más. Mi gratitud, mi corazón hacia ellos, porque es un país de personas de calidad, de personas con valores, y muchas gracias por esta oportunidad de estar en este espacio. Gracias. Maestro de su casa, gracias a usted, gracias al equipo técnico de esta estación NTV Noticias Televisión por Internet, al licenciado Cris, que está detrás de cámaras, al presidente de la estación, que es el licenciado Briceño, a Ramón Montezuma, a Sergio, a la compañera Teresa en Relaciones Públicas, a todos los seguidores, gracias a ustedes. Esperemos que no sea el último programa de información con el maestro Calva, lo vamos a estar invitando de manera permanente. Y bienvenido a él, a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Y antes, maestro, díganos dónde lo ubican, cómo lo ubican, cuáles son sus redes sociales. Redes sociales, estoy en YouTube, José Arturo Calva. Estamos también en la página de Facebook, José Arturo Calva. Estamos en Resistencia Civil Pacífica, Nezahualcóyotl. Estamos también en Unidos por el Pueblo, RCP. Y bueno, cualquier persona que se acerque contigo y que te diga que te puede ayudar dándome la información, dame la información directa. No tiene costo. Yo recibo más con el simple hecho de ser distinguido por trabajo que con una moneda. Muchas gracias y ahí me pueden localizar. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare, lo proteja y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Los esperamos en la próxima transmisión. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Ay, el regaño sobre Todavía puede. Gracias. Vamos a obsequiarlo. Maestro, si me lo permite, tengo un obsequio para usted. Es por parte del equipo de trabajo de esta estación. Gracias. Y gracias por su muchas visita. gracias. ¿Qué le puedo decir? Es su casa. Un aplauso para el maestro. Muchas gracias.